pentosa. Vamos a estudiar un poco sobre la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la formación, creación o la síntesis de glucosa nueva a partir de precursores no glucídicos, es decir, no se produce a partir de glucógeno, sino a través de moléculas como el piruvato, el oxalacetato o moléculas que se puedan transformar a través de estos mediadores. Esto también incluye las moléculas pertenecientes al ciclo de Krebs. Estas moléculas son aminoácidos. Que estos aminoácidos se llaman aminoácidos glucogénicos porque se encargan de producir o generar glucosa. De los 20 aminoácidos comunes, solo la leucina y la lisina son incapaces de generar el carbono necesario para la síntesis de la glucosa. En cuanto a las grasas, los mamíferos no convierten los ácidos grasos en glucosa, sino que hay una degradación de las grasas y se produce el glicerol y se usa una pequeña cantidad para formar la glucosa. Ahora bien, ¿por qué es importante? Es importante porque la glucosa es una molécula de energía fundamental para nuestro organismo y que éste pueda funcionar. Es muy importante para el cerebro, los testículos, los eritrocitos y los tejidos embrionarios. Se encuentra almacenado en forma de glucógeno en el hígado y en los músculos, pero se agota muy rápido. Por eso, en situaciones de ejercicio, entre comidas y entre ayunos prolongados. Por eso, el organismo tiene que ser capaz de generar o de buscar glucosa a través de otros precursores no glucídicos, y a esto se le denomina gluconeogénesis. Existen 3 sustratos importantes, ¿cuáles son? La alanina, el lactato y el glicerol 3-fosfato. Estos unidos se va a dar la combinación y va a dar paso al piruvato. Esta combinación se va a dar en el citoplasma. Una vez formado el piruvato, va a entrar a la mitocondria. El piruvato puede ir a formar el ciclo de Krebs, pero como estamos en gluconeogénesis, va a haber una enzima que lo va a transformar en oxalacetato. ¿Y cuál es esa enzima? Piruvato carboxiquinasa. Cada vez que estamos hablando de una carboxiquinasa, estamos hablando de una enzima ABC. ¿Por qué es ABC? Porque contiene ATP, biotina, que es vitamina B7, y CO2. Ese oxalacetato se va a convertir en malato, porque este luego tiene que regresar al citoplasma. ¿Y cómo va a regresar? Mediante un transporte de malato. Luego de estar dentro del citoplasma, se va a convertir en fosfoenol piruvato mediante una enzima. Muy importante, ¿cuál es esa enzima? Fosfoenol piruvato carboxiquinasa. Esta enzima contiene GTP. Luego ese fosfoenol piruvato se va a convertir en glicerol 3-fosfato. Ese glicerol 3-fosfato se va a convertir en fructosa 1,6-bifosfato. Esa fructosa 1,6-bifosfato se va a convertir luego en glucosa 6-fosfato mediante una enzima muy importante llamada fructosa 1,6-bifosfatasa. Como estamos hablando de una bifosfatasa, se va a liberar un carbono inorgánico, y esa fructosa 6-bifosfato se va a convertir en glucosa mediante una enzima igual que la anterior, y se va a liberar un carbono inorgánico. Bueno, este es un pequeño resumen sobre qué es la gluconeogénesis. Ahora mis compañeros le van a hablar sobre el ciclo de las pentosas. Entonces les continuaré hablando acerca de lo que es el ciclo de las pentosas. El ciclo de las pentosas, o ruta de las pentosas, también se conoce como ruta de las pentosas, no es más que una ruta metabólica en donde se convierte la glucosa en lo que es el NADPH y la ribosa. Pero ahora, ¿dónde se produce esto? Esto se produce en lo que son la mayoría de los tejidos, como puede ser el tejido adiposo, el hígado, el páncreas y la corteza suprarrenal. Esto se produce también, como se puede decir, el proceso ocurre en lo que es la parte soluble de la célula, es decir, en su citosol. Pero ahora, decimos que se produce lo que es el NADPH. ¿Qué es NADPH? Bueno, el NADPH son las siglas de lo que es la nicotinamina, la adenina, el dinucleótido, fosfato y un hidrogeniol. Ahora, ¿para qué sirve? Esto sirve más que todo como coenzima para lo que es la síntesis de los ácidos grasos y para la regeneración del glutatión. Y la ribosa sirve para la síntesis de lo que son los ácidos nucleicos y los nucleótidos. Ahora, dicho ciclo consta de 2 fases, como podemos ver acá, consta de 2 fases. Una fase oxidativa y una fase no oxidativa. La fase oxidativa se conoce como fase
irreversible y la no oxidativa como fase reversible. A continuación ya les estaré explicando una breve explicación de lo que es la fase oxidativa y qué ocurre en ella. Decimos que en la fase oxidativa se produce lo que es el NADPH. El NADPH empieza así. Tenemos lo que es la glucosa. La glucosa entra a la célula y una vez que esta entra a las células, gracias a unas enzimas conocidas como la hexoquinasa o la glucoquinasa, de acuerdo al tejido, porque la hexoquinasa se encuentra en la mayoría de los tejidos, pero la glucoquinasa solamente se encuentra en lo que es el hígado y el páncreas. Actúa sobre la glucosa formando lo que es la glucosa 6-fosfato. Una vez que ya estas enzimas actuaron sobre la glucosa y dio como resultado la glucosa 6-fosfato, otra enzima actúa sobre ella, conocida como la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, utilizando lo que es el NADP y formando lo que es el primer NADPH. Y queda como resultado la 6-fosfoglucolactona. Una vez que está como resultado la 6-fosfoglucolactona, otra enzima actúa sobre ella. ¿Cuál enzima es? La 6-fosfoglucolactonasa, formando o dejando como resultado lo que es el 6-fosfogluconato. Ahora, una vez que se tiene 6-fosfogluconato, otra enzima más conocida como la 6-fosfogluconato deshidrogenasa actúa sobre el 6-fosfogluconato utilizando también lo que es el NADP, formando el otro NADPH y deja como resultado lo que es la ribulosa 5-fosfato. Esto es lo que ocurre en la fase oxidativa. Vemos como gracias a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, sabemos que es una deshidrogenasa, formó el primer NADPH y vemos como la glucosa o como el 6-fosfogluconato deshidrogenasa forma el segundo NADPH. Es decir, en la fase oxidativa solamente se forma lo que es el NADPH. Vemos cómo se formó acá y vemos cómo se formó acá, dejando como resultado la ribulosa 5-fosfato. A continuación, mi compañera Jocelyn les estará explicando lo que es la fase no oxidativa. Y yo les voy a explicar la fase 2 o la segunda fase, que es la fase no oxidativa del ciclo de las pentosas o de la ruta de las pentosas, como también se le conoce. La fase no oxidativa implica una fase irreversible. Esta fase va a través de la ribulosa 5-fosfato, la cual va a trabajar con dos sustratos en simultáneo. Esta va a crear dos moléculas de fructosa y una molécula de gliceraldehído por medio de unas enzimas. Cuando hablamos de la ruta de las pentosas, estamos hablando de la síntesis de ribosa 5-fosfato, la cual sirve para la síntesis de los ácidos nucleicos y de los nucleótidos como el ARN y el ADN, los cuales, dependiendo del metabolismo, se van a dirigir a la glucólisis. Ahora bien, volviendo con la fase no oxidativa, como les dije, trabaja con dos sustratos en simultáneo. Esta ribulosa 5-fosfato puede convertirse por medio de la isomerasa, que es una enzima, en ribosa 5-fosfato. Pero esta ribulosa 5-fosfato, por medio de la enzima epimerasa, puede convertirse en una silulosa 5-fosfato. Como le ven, es una fase que trabaja con dos sustratos en simultáneo, mas no significa que va a crear moléculas diferentes. Bien, continuando con esta ribosa 5-fosfato, si ésta se encuentra con una enzima denominada transcetolasa, pasa a convertirse en un gliceraldehído 3-fosfato. Y si este gliceraldehído 3-fosfato se encuentra con una enzima de nombre transaldolasa, pasará a convertirse en una fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato y este gliceraldehído irán directamente a trabajar con la glucólisis. Ahora bien, volviendo con la silulosa, como ya saben, esta ribulosa 5-fosfato se convierte en silulosa por medio de la enzima epimerasa. Ahora
Si esta celulosa 5-fosfato se encuentra con una enzima denominada transcetolasa, se convertirá en una cedoetulosa 7-fosfato. Y si esta cedoetulosa 7-fosfato se encuentra con una enzima denominada transaldolasa, pasará a convertirse en una eritrosa 4-fosfato. Esta vía de la celulosa es muy interesante, ya que ella también puede formar fructosa. ¿Cómo se va a formar esta fructosa? De la siguiente manera. La misma eritrosa 4-fosfato, al estar con la enzima transaldolasa, se convierte en una fructosa 6-fosfato. Y esta eritrosa 4-fosfato, también con la transaldolasa, puede convertir un gliceraldehído 3-fosfato. Como les dije al principio, aquí se formaron 2 fructosas y un solo gliceraldehído. Espero que esta explicación les funcione y puedan entender un poco lo que es la gluconeogénesis y el ciclo de las pentosas. Muchas gracias.